familia cargada en la espalda, la escena escalofriante del autobús que nunca olvidaré. La noche era oscura, tan oscura que parecía tragar la luz misma. El aire estaba cargado de una tristeza inquietante, como si el universo supiera que algo terrible estaba por suceder. El autobús, viejo y desgastado, crujía como un barco abandonado en medio de un mar embravecido. Los pasajeros, sombras desdibujadas en la penumbra, no podían imaginar que el destino les deparaba una experiencia para jamás olvidar. Mientras la máquina avanzaba por el camino solitario, un silencio pesado se apoderó del ambiente. Era un silencio tan profundo que se podían escuchar los latidos acelerados del corazón de cada persona en su interior. De repente uno de los pasajeros, un hombre de aspecto nervioso, miró por la ventana. Sus ojos se abrieron como platos. Lo que vio era más que extraño. Figuras con rostros borrosos se movían con una extraña gracia en el bosque al lado. Un escalofrío recorrió su espalda, no era normal. No había animal ni humano, solo un susurro en la oscuridad. El hombre tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. A medida que el autobús avanzaba, el conductor, un tipo robusto con una cara surcada por arrugas, comenzó a murmurar para sí mismo, como si estuviera recordando viejas historias de terror. Las luces del establecimiento, escasas, iluminaban el camino como faros de un barco perdido en el océano. Todos en el autobús comenzaron a inquietarse, el aire se volvía cada vez más denso, y una sensación de pánico comenzó a crecer como una ola en el horizonte. ¿Por qué no está apagando las luces?, se preguntaron algunos mirándose entre sí. En un murmullo de inquietud colectiva, de repente, un grito desgarrador resonó en la atmósfera y el autobús se detuvo bruscamente. Nadie sabía a ciencia cierta de dónde provenía. La respiración se cortó, el tiempo pareció detenerse. Un silencio extraño se instaló pesado, todos se miraron aterrorizados. ¿Qué estaba sucediendo? El conductor se volvió hacia ellos, con ojos desorbitados y la piel pálida. No estoy solo, dijo su voz temblorosa, generando un eco de miedo por todo el autobús. Alguien tuvo el valor de preguntar, ¿qué quieres decir con eso? Casi todos contuvieron la respiración, esperando la respuesta que nunca llegó. Hey, antes de continuar con esta Amazing Story, necesito darte un heads up importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un like. Verdaderamente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El murmullo en el autobús aumentaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó una mujer, su voz tiñendo el aire de incertidumbre. Justo en ese momento, la ventana más cercana se rompió con un sonido estrepitoso. Todos gritaron. Algo se asomaba desde el oscuro bosque, siguiendo al autobús como un espectro. El conductor, incapaz de controlar el pánico, trató de acelerar, pero el motor no respondía. La sensación de horror se apoderó de la cabina, los latidos se aceleraron, y las manos temblaban al aferrarse a los asientos. ¿Qué podría estar acechando en la oscuridad? ¿Qué secretos ocultaba esa carretera solitaria? La angustia aumentó y la última línea que cruzaría a los que estaban a su lado ya no podía ser desechada. La pregunta flotó en el aire, ¿quién o qué está cargando sobre nosotros? El conductor, con los ojos como platos, giró la cabeza hacia el grupo, su voz apenas un hilo de sonido. La sombra está aquí, murmuró, mientras el sudor corría por su frente. Las luces del autobús titilaban, haciendo que la atmósfera se tornara aún más opresiva. Nadie quería mirar por la ventana, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con un movimiento casi involuntario, varios de ellos se asomaron, y lo que vieron les heló la sangre. Una figura alta y esquelética emergía del bosque con movimientos que parecían fluir como un río. Su rostro, aunque indistinguible, parecía una mezcla de sombras y sufrimiento, como si 1000 almas atormentadas se hubieran entrelazado en un solo ser. El nervioso del grupo, quien había visto primero aquello, gritó, «Es un espectro. Viene a por nosotros». La sensación de terror se podía tocar, una neblina densa de pánico que estrangulaba sus cuellos. El conductor insistía en tratar de arrancar el motor, apretando el volante con una fuerza casi desesperada. «No puedo moverme».
exclamó mientras el sonido de su voz se perdería entre los gritos y murmullos de los demás. Las luces del autobús comenzaron a parpadear, y entonces el sonido de algo golpeando el vidrio hizo que su corazón se detuviera. Era la figura aciaga, ahora más cerca, golpeando con sus manos huesudas. «Uno de nosotros debe salir», propuso un hombre de mediana edad, su voz temblando. «Tal vez pueda distraerlo, tal vez sea la única forma de que escape el resto». Los murmullos se intensificaron. Nadie quería ser el elegido, pero una rápida mirada a las caras demacradas revelaba entre ellos un sentimiento de sacrificio, un eco de antiguos valores donde la familia y la comunidad prevalecen ante el temor personal. La mujer que había preguntado anteriormente se levantó de su asiento, su rostro empapado en lágrimas. «No. Nadie debe salir. ¿Quién sabe qué le pasará? Podríamos perder a más de uno». La desesperación reflejada en sus ojos conectó con el miedo colectivo, una travesura de emociones que mostraba la fragilidad del grupo. Las luces se apagaron de repente, sumiendo el autobús en una oscuridad total. El murmullo se detuvo. El silencio fue absoluto, opresivo. Cada uno podía sentir su pulso en las sienes. Un susurro, como un rasguño invisible, recorrió el interior. ¿Nos están observando?, preguntó una joven, su voz resonando en la oscuridad, y todos los rostros se giraron en la misma dirección hacia la ventana rota. De repente, los ojos de la criatura brillaron con un resplandor antinatural, iluminando su rostro y dejando al descubierto un aspecto indescriptible de terror. Un grito al unísono retumbó en el autobús. Las sombras parecían cobrar vida, abalanzándose sobre ellos como si la noche misma hubiese decidido tragarlos. En medio del caos, el conductor recuperó algo de control, manchando la ansiedad con la determinación. «Agárrense», ordenó, el motor prendiéndose brevemente con un rugido esperanzador. Todos pensaron que podrían escapar, pero la criatura solo sonrió, un gesto que heló la sangre de cada uno de ellos. Con un último grito, el vehículo se puso en movimiento mientras la sombra perseguía al autobús, antorchas de horror brillando en el bosque. Pero el miedo había hecho mella en todos. ¿Qué somos ahora que las sombras nos siguen?, se preguntó alguien, y el eco de su duda reverberó oscuro en la noche. Con la carretera frente a ellos y un futuro incierto, se vislumbraba una curva alejada. ¿A dónde nos llevará esto?, la pregunta pendía en el aire, mientras la sombra acechaba sus espaldas, cada vez más cerca. El motor del autobús rugía, mientras la figura sombría continuaba su acoso, su silueta desvaneciéndose y apareciendo en la distancia. La ansiedad era palpable, fraguándose en un clamor de murmullos y cuerpos apretujados, mientras cada giro del vehículo advertía que la curva que se avecinaba traía consigo un profundo abismo de incertidumbre. ¿Y si nos atrapa?, gritó una mujer, su voz quebrándose. «No podemos dejar que esto termine así». Su rostro era un lienzo de terror y sus ojos, dos luces titilantes que suplicaban por ayuda. Las palabras provocaron un estremecimiento en los demás, un eco de su propia desesperación. Alguien intentó consolarla, pero el miedo había tejido un manto negro que hacía que cada intento sonara vacío. Las luces del autobús nuevamente titilaron, como un faro agonizante en la noche, y el grupo se sintió atrapado entre la oscuridad exterior y la que comenzaba a invadir sus corazones. Uno a uno los rostros se tornaron pálidos, convirtiendo a cada pasajero en un reflejo inquietante de la situación que enfrentaban. «Escuchen», interrumpió el conductor, respirando con dificultad. «No podemos dejar que la desesperación nos gane. ¿Alguien tiene un plan?». Nadie dijo nada por un momento, sumidos en sus pensamientos, como si los silencios hicieran eco en la supervivencia misma. La sombra seguía persiguiéndolos, astuta y calculadora. «Si alguien se queda atrás podría distraerla», presentó otra vez el hombre de mediana edad, esta vez con un tono más firme. «Pero debemos actuar rápido. No podemos dejarlos con la responsabilidad de decidir por nosotros. La vida de todos depende de una decisión». Las miradas se cruzaron, y en cada par de ojos se reflejaba la lucha interna, el deseo de sobrevivir y la obligación moral de proteger a los demás. Algo había cambiado. La urgencia se volvió palpable, como si el aire se hubiera vuelto espeso por las decisiones que aún estaban por tomar. ¿Y si ella decide sacrificarse?, se aventuró un joven, su voz temblando. ¿Quién sería? Nadie quiere ser el primero. Las palabras resonaron, creando un círculo vicioso de ansiedad y miedo,
como un eco en el abismo. Sin embargo, un sentimiento más pragmático comenzaba a aflorar: la sombra no esperaría. Debían actuar y pronto. Justo cuando el murmullo comenzaba a tomar más fuerza, un estruendo en el techo del autobús hizo que todos se encogieran. Pieles blancas como papel y respiraciones conteniendo historias de vida llenaban el aire. Mientras tanto, la criatura se burlaba, el sonido agudo de sus dedos goteando contra el metal del techo resonando en sus corazones. La tensión se volvió insoportable. Un joven se levantó, sus ojos firmes, desafiantes. «Yo lo haré», dijo, rompiendo el silencio de una forma casi heroica. «Si me dejan salir, tal vez logre mantenerla ocupada el tiempo suficiente. El resto puede escapar». Su determinación hizo que algunos asentaran, otros se negaran, pero todos sintieron una mezcla de admiración y horror. Una mujer gritó: «No. No está justificado». Las emociones colisionaron, como ladrillos cayendo en una estructura en ruinas. Pero en medio de la agitación, el conductor, con el rostro pálido, les interrumpió. «Silencio. Debemos tomar una decisión ahora». La figura siguió golpeando, cada vez más fuerte, como un tambor de guerra. La decisión parecía inminente y todos la sentían vibrar en el aire. Sin embargo, cuando el joven se preparó para actuar, una sombra se abalanzó sobre el autobús, atrapando a todos en un momento atemporal. ¿Qué horror les aguardaba en esa oscuridad palpable? ¿Este sería el fin de la historia o solo el principio de algo mucho más terrorífico? La tensión se cerraba como una trampa, y el siguiente movimiento decidiría sus destinos. La oscuridad se envolvió alrededor del autobús en una espiral de terror. Aquella sombra, hasta ese momento había sido una amenaza lejana, parecía ahora asumir una forma más tangible, más aterradora. Al serógeno sonido de sus rasguños, una marea de pánico comenzó a inundar la cabina. «Es ahora o nunca», gritó el joven heroico, pero su voz se ahogó bajo una oleada de gritos y susurros de incertidumbre. La mujer que había vociferado hace un momento ahora lloraba, su rostro contraído en una imagen desgarradora de desesperación. Nadie sabía qué hacer. La criatura batía cada vez más fuerte el techo del autobús, como si estuviera disfrutando el miedo que reinaba dentro. «Empujen. Traten de cerrar la puerta», ordenó el conductor. Era una instrucción más fácil de decir que de llevar a cabo. Un par de pasajeros se lanzaron hacia la parte trasera del autobús, mientras el resto luchaba por mantener la calma. Cada uno se sentía atrapado, la idea de estar a merced de una sombra era demasiado. «Si va a salir, alguien tiene que ir con él», dijo un hombre mayor, su voz temblando. «No podemos dejar que se entregue solo». La lucha interna continuaba. Casi todos querían salir, pero nadie quería enfrentarse a lo desconocido. Se buscaban miradas y en cada rostro se reflejaba una mezcla de miedo y determinación. De repente, el autobús se sacudió violentamente. Algo pesado se estrelló contra la parte trasera, enviando a algunos pasajeros al suelo. Una mujer, destacando entre todos, gritó: «Es un juego para ella. Sabe que estamos aquí». Ese instante de lucidez hizo que un escalofrío recorriera el grupo. La criatura no solo era un depredador, sino que había transformado ese espacio en su caza. «¿Y si ella...?» comenzó a decir el joven, comprendiendo lo que todos temían. Sus ojos se agrandaron mientras tomaba una respiración profunda. «¿Y si ella se divierte con nuestro miedo? ¿Qué si lo que busca es...?» No pudo terminar la frase, el silencio de la revelación lo ahogó, un grito lejano, distorsionado, resonó a través del aire como un eco de dolor. La angustia se hizo profunda. Mientras algunos asomaban desprevenidamente por las ventanas buscando una salida, otros se aferraron a los asientos como si su vida dependiera de ello. La oscuridad cada vez parecía más densa, como si el ladrillo del autobús se absorbiera en el abismo. «Es ahora o nunca», insistió el joven, llevándose una mano al pecho como si así pudiera calmar su agitado corazón. «Si vamos a salir, tenemos que hacerlo juntos». Algunos comenzaron a asentir. Otros miraban la puerta con terror como si ya estuvieran sintiendo el aliento gélido de la sombra que se aproximaba. Pero, ¿quién sería el primero en arriesgar su vida? Un niño pequeño, apretado entre su madre y un anciano, levantó la vista con ojos llenos de inocencia. «¿Por qué tienen tanto miedo? Simplemente salgamos y díganle que no somos su comida». Su voz sonó como una campanada en medio del caos, recordando a todos que aún había un rayo de esperanza.
La madre del niño lo abrazó fuertemente, sus lágrimas deslizándose por sus mejillas, y el niño sonrió como si fuera un héroe de cuento. En medio de aquel desvarío, una idea nueva comenzó a florecer, un plan que parecía una locura, pero podría ser la única opción. Un grupo saldrá distrayéndola, mientras otros se escapan por atrás, propuso una mujer, tomando la iniciativa. No tenemos que dejar a nadie atrás. Podemos ir. Sin embargo, en ese momento el sonido de la sombra punzó de nuevo, y el autobús volvió a sacudirse. La realidad se deslizó como arena entre los dedos. La intrusión parecía presentar una decisión inminente, ¿serían capaces de dejar esa vida atrás, con la esperanza de que lo que acechaba fuera solo un sueño? El desenfreno se encontraba a las puertas. Con corazones latiendo como tambores de guerra, tenían que elegir su destino. Pero cuando al fin cruzaran la línea, ¿realmente podrían escapar de lo que les esperaba en la oscuridad? La sombra se deslizaba más cerca, repitiendo la pregunta en sus corazones. ¿Puede un grupo fracturado por el terror hacerse uno y sobrevivir a esta noche? En el silencio que siguió, la decisión, como un susurro, apenas comenzaba a tomar forma. El aire se volvió pesado, casi palpable, como si la sombra que acechaba respirara con ellos, alimentándose de sus temores. Un silencio inquietante se cernió sobre el autobús mientras su grupo de infortunados pasajeros se preparaba para enfrentar lo inimaginable. La mujer que había propuesto el plan tomó la delantera, inyectando coraje en los corazones de los demás. Yo iré primero, dijo, su voz decidida contra el eco del pánico. Ella no era ajena al dolor y a la desesperación, había visto a la muerte de cerca antes, y esa experiencia le otorgó el valor que otros carecían. Se acercó a la puerta, revisando que estuviera cerrada antes de lanzarse a la tarea que frenaría el terror. Pero en ese instante un nuevo sonido rompió el silencio, un berreo profundo, gutural. La mujer se detuvo, su rostro pálido reflejaba la misma incertidumbre que los demás empezaban a sentir. «¿Y si está esperando a que hagamos un movimiento?», musitó, retrocediendo un paso. «No hay tiempo». «Hagámoslo ya», gritó el joven, instigado por el miedo a perder la oportunidad. Él sabía que la ventana de escape se cerraba rápidamente y la sombra comenzaba a manifestarse, desdibujando los límites de lo real. Sin embargo, en su interior, sentía la presión de la responsabilidad, la necesidad de unirse a la lucha contra la oscuridad que amenazaba consumar su destino. El grupo se movió como una máquina desgastada. Sin pensarlo dos veces, improvisaron una estrategia en cuestión de segundos. La mujer tomaría la delantera, seguida por el joven y un par de hombres fuertes dispuestos a proteger al resto. Los demás, manteniéndose cerca, estarían listos para escapar hacia la parte trasera. «Ahora», gritó ella, abriendo la puerta de par en par. El aire frío se deslizó como un susurro oscuro, y la sombra lanzó un grito agudo que resonó en sus tímpanos. Era un sonido tan aterrador que algunos se cubrieron los oídos mientras una sensación de electricidad recorría el ambiente. El joven sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¡Corran! ¡Distráiganla!». Su voz proyectó confianza mientras corría hacia adelante, desafiando al abismo oscuro. La mujer corrió a su lado, mientras los hombres se colocaban en posición, listos para enfrentar lo desconocido. El sonido de los rasguños se intensificó, la criatura estaba furiosa, su juego había sido interrumpido. De repente el autobús se iluminó por un destello de luces parpadeantes de varios coches, y rápidamente se hicieron visibles las figuras de las personas que estaban afuera, confusas y paralizadas, observando el caos que se desataba dentro. Uno de los hombres gritaba, señalando hacia el autobús, y eso solo agravó la tensión. «No, no. No hay quien pueda salvarnos desde afuera», exclamó alguien en la oscuridad. Esa afirmación les golpeó, el terror aumentó al darse cuenta de que estaban completamente aislados. La sombra ahora se movía con una velocidad inquietante, convirtiéndose en un monstruo que desestabilizaba la lógica de la situación. Una mujer, que había permanecido callada, sintió el nudo en su garganta. «Nuestros hijos, nuestras familias», dijo con un quiebre en la voz, y en sus palabras resonaba la verdad, había más en juego que solo sus propias vidas. La esperanza y la desesperación se entrelazaban, transformando el polvo de su ansiedad en un deseo común, salir y salvar a quienes amaban. «Es nuestro momento juntos», gritó nuevamente el joven, se volvió hacia la sombra que se abalanzaba y, en ese preciso instante, el eco de sus gritos se mezcló con el horror que los rodeaba. Sin pensarlo más decidieron actuar, una última jugada desesperada que podría costarles la vida,
justo cuando todos se lanzaron hacia la oscuridad, una risa siniestra resonó desde las entrañas del abismo. Era una risa que prometía mucho más que muerte, prometía el juego, la caza, el peligro inminente. Y con ella, la pregunta que nadie se había atrevido a formular surgió con fuerza: ¿quién era realmente la sombra? Las luces se apagaron súbitamente, dejando a todos en un limbo oscuro y temeroso. La realidad se tornó sombría, y a medida que la sombra avanzaba, un nuevo dilema se formaba entre ellos: unos querían enfrentarse, otros simplemente escape. ¿Cuántos se atreverían a cruzar esa línea? La oscuridad que les rodeaba se volvió incluso más espesa, como si cada pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrían, al final, descubrir el secreto que la sombra ocultaba antes de que fuera demasiado tarde? El caos se desató en un instante, como si la oscuridad misma hubiera decidido engullirlos antes de que tuvieran oportunidad de pensar. Los gritos se amontonaban en una mezcla de desesperación y furia, y mientras la sombra se abalanzaba, parecía bailar en la penumbra, burlándose de su miedo. ¡Atrás! Todos atrás, ordenó la mujer con una voz que apenas podía retumbar en medio de la confusión. Se colocó en el centro asumiendo el papel de escudo humano, mientras el joven se mantenía a su lado, su corazón palpitante resonando en su pecho. La adicción al peligro lo había empujado a actuar, pero ahora, la gravedad de su decisión comenzó a caer sobre él como un peso horrible e imposible de ignorar. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era uno de los hombres que había estado justo detrás de ellos, y al girarse, los ojos desorbitados reflejaban el terror absoluto. «Me ha atrapado». «Noel». Sus palabras se desvanecieron en un eco que se había convertido en un lamento, y los demás apenas podían procesar la imagen de la sombra tragándose a su compañero. «Sigue adelante», gritó el joven, su voz llena de desesperación mientras empujaba a la mujer hacia la apertura. Sin embargo, la sombra no solo parecía alimentarse del miedo, también se estaba volviendo astuta, moviéndose con astucia y rapidez, atrapando a los que se atrevían a mirar hacia atrás. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más frío, más opresivo. La mujer estaba sudando, sintiendo como el aire se volvía cada vez más escaso. La sombra se aproximaba, deslizándose por el suelo con un silencio tenebroso. Si la oscuridad tenía forma, ahora la sentía aplastando el poco valor que les quedaba. Hacia el fondo. «Vamos». La voz del joven resonó con una determinación renovada. Agarró a la mujer de la muñeca y juntos, comenzaron a retroceder hacia la parte trasera del autobús, donde la luz de las farolas apenas iluminaba el suelo. Miraron a su alrededor. Otros habían empezado a desmoronarse, algunos lloraban en silencio, otros se aferraban a la esperanza que se desvanecía. «No podemos rendirnos». «Por favor», rogó una mujer, sus manos temblando mientras cerraba los ojos, como si invocara a las estrellas por ayuda. Aunque el miedo estaba incrustado en cada uno de ellos, había un deseo colectivo de supervivencia que palpitaba en el aire, crudo y palpable, pero la sombra no se detuvo. Con un aullido de furia, comenzó a devorar el espacio que les separaba, y en ese momento, la mujer sintió que una corriente helada la atravesaba. La idea de perder a todos los que amaba se volvía abrumadora. Y entonces, en un aparente acto de locura, decidió dar un paso adelante. «Voy a desacreditarla», gritó impulsivamente. La sombra lo percibió y, como si respondiera a su desafío, se detuvo un instante y un silencio inundó el lugar. El joven se volvió a mirar, la determinación brillando en los ojos de la mujer. «¿Cómo piensas hacer eso?», preguntó, asombro y miedo en su voz. Un pensamiento audaz cruzó por su mente y se decidió: si alimenta de nuestros temores, y si en lugar de eso, le mostramos lo que verdaderamente somos. Que vea que no le tememos. Con un grito visceral, comenzó a correr hacia la sombra, junto al joven, que no sabía si seguirla o proteger a los demás. Pero la única salida parecía ser esta irracionalidad, un reconocimiento de que quizás su humanidad les haría más fuertes que la oscura voracidad de la criatura. Mientras se precipitaban hacia el abismo, el mundo se cernía en una mezcla de pánico y luz que parecía a punto de estallar, justo cuando la sombra lanzaba su ataque final. Pero en ese instante una revelación caótica iluminó todo lo que creían conocer. ¿Podrían realmente desafiar a la sombra y reclamar sus vidas, o era esta solo otra treta de la oscuridad para envolverlos en su tela de muerte? Cuando retumbaron los ecos de su risa, todavía resplandecía la pregunta: ¿quién sería el verdadero cazador en este juego mortal? La oscuridad se volvió tangible a su alrededor,
como si la sombra estuviera derramándose sobre ellos, un río de negrura que estrangulaba la luz y las esperanzas. Los gritos de sus compañeros comenzaron a difuminarse, pero en medio de esa cacofonía aterradora, la mujer y el joven se mantuvieron firmes, enfrentando la inminente tragedia. El joven sintió como su corazón latía con un ritmo frenético, como si pudiera estallarle en el pecho. A su lado, la mujer respiraba con dificultad, su rostro iluminado por una mezcla palpable de valentía y miedo. Las palabras salieron de su boca como un susurro: debemos enfrentarla. No podemos permitir que nos venza. Mientras la sombra avanzaba, sus contornos se torcían y moldeaban, como si estuviera probando sus formas antes de atrapar a su próxima víctima. Era un espectáculo horrible y fascinante, que los mantenía hipnotizados a pesar del terror que les invadía. En un instante de caos, el joven miró a su alrededor y vio a los demás, algunos sentados en el suelo, otros abrazados, todos atrapados en un torbellino de emociones. «Es ahora o nunca», gritó, su voz resonando en el aire pesado. Juntos, ahora. Unidos por instinto, todos comenzaron a avanzar hacia la oscuridad, creando una muralla de humanidad frente a lo desconocido. Aunque el miedo podía paralizar, había una chispa de determinación que los conectaba, un hilo de esperanza que tejía un propósito entre ellos. La sombra se abalanzó, pero en la luz temblorosa del autobús, cada uno de ellos sintió que su miedo se transformaba. Era un giro inesperado, casi mágico. En lugar de ser presa de la oscuridad, ellos se convirtieron en un faro de resistencia. La sombra ante ellos parecía tambalearse, como si se preguntara qué era lo que estaba presenciando. «Miren. No le tenemos miedo», gritó otra mujer, añadiendo su voz a la marea de coraje. En ese momento, la habitación se llenó de murmullos acordes, una especie de mantra colectivo que resonaba en el aire. La sombra vaciló, observando la cohesión del grupo, como si fuera un depredador confundido ante una presa que ha dejado de mostrar debilidad. En la unión de sus voces, en la firmeza de sus posturas, comenzó a gestarse una glimmers de esperanza, como una pequeña llama que se resistía a ser apagada por el viento. Sin embargo, justo cuando creían que podían derrotar a la sombra, un estruendo profundo sacudió el autobús, como un perro rabioso que se retira solo para volver más feroz. La sombra, alimentada por el miedo y la rabia contenida de sus víctimas, comenzó a retorcerse, volviéndose más oscura, más densa. «No, no podemos dejar que esto nos venza», clamó la mujer, sus ojos fijos en el núcleo oscuro que parecía estar tomando forma. Con cada palabra, la sombra respondía, gruñendo en un crescendo de dolor. El joven sintió como algo en su interior también se rebosaba en un grito sordo de rabia. «¿Qué es lo que realmente tememos?», se preguntó. ¿La sombra, o el hecho de finalmente ser nosotros mismos? Era el momento crucial. Miró a la mujer y en ese silencio compartido, ambos sabían que debían mostrar al mundo lo que eran, personas con el poder de decidir su destino, aún en la implacable presencia del horror, y así, juntaron sus fuerzas de nuevo, conscientes de que no podían confiar solo en la valentía. Era hora de recordar las raíces de lo que eran, la familia, el amor, esa esencia que, aunque oculta, perduraba intacta. «A la cuenta de 3, dijo el joven. 1, 2, 3, tocaron sus manos levantando un grito unificado que retumbó contra la oscuridad. La sombra tambaleó nuevamente como si el eco de su unión pudiera romper el hechizo que la mantenía, pero justo cuando parecía que la luz comenzaba a ganar, un susurro helado se arremolinó entre ellos, provocando que una sombra más pequeña emergiera detrás, devorando la valentía en un giro repentino. «¿Qué está pasando?», murmuró la mujer, mientras la nueva sombra se acercaba. El joven retrocedió, atónito, incapaz de comprender cómo algo que habían combatido podría volver a transformarse. Y en ese instante de confusión, una verdad escalofriante se deslizó entre sus mentes: algunas sombras son solo el principio de otra oscuridad. Mientras las nuevas formas del horror comenzaban a tomar su lugar, él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lucha había tomado un giro inesperado, y la verdadera batalla apenas empezaba. La pregunta retumbaba en su mente: ¿podrían enfrentarse a esta nueva oscuridad, o el miedo finalmente había encontrado su camino a casa? La atmósfera se había vuelto densa, como si la oscuridad estuviera organizando su ataque, dispuesta a devorar cada chispa de esperanza que todavía habitaba en el autobús. El joven sintió un nudo en el estómago, y el terror se apoderaba gradualmente de su mente. La sombra más pequeña se deslizó entre los pasajeros, susurrando dudas y temores al oído de cada uno. El eco de sus palabras resonaba en su propia cabeza: no hay salida. Todos están condenados.
No, gritó, tratando de enfocar su mente en el grupo. No podemos dejar que se quede con nosotros. Sus palabras resonaron en el aire pesado, pero el eco de su propia duda lo siguió. La mujer a su lado intentó respirar hondo, aunque su pecho se sentía como si estuviera siendo aplastado. Los rostros de sus compañeros irradiaban pánico, algunos miraban a su alrededor buscando una salida, otros se aferraban a la esperanza como un niño a su manta. Ella sentía su determinación tambalear. Ustedes son más fuertes de lo que creen, la mujer intentó levantar el ánimo, pero su voz temblaba. Con cada palabra, sentía como si la sombra a otro giro la dejara más vulnerable. El joven alzó la mirada, perdido en sus pensamientos. Miró a la sombra de nuevo, y esta vez se enfureció. ¿Qué importa lo que digas? No vamos a dejar que nos rompas. Las palabras estallaron de su boca como un estruendo en la penumbra. A su alrededor, el efecto fue inmediato. Algunos miraron confundidos, otros miraron con nuevas esperanzas brillando en sus ojos. Se miraron en silencio, un entendimiento silencioso se formó entre ellos, y poco a poco se unieron. Los murmullos regresaron más sólidos, más compactos que antes, sin embargo, la sombra se retorció con una ferocidad renovada. De su interior surgieron ecos de risas, burlas, y susurros que hacían eco de los más profundos temores de cada uno. Era como un grito punzante que golpeaba el corazón de cada pasajero, recordándole sus inseguridades, sus carencias. Es solo un truco, se dijo el joven a sí mismo, su voz ahora un susurro feroz. No pueden dejarnos derrotar. Miró a la mujer, quien con su mirada decidida le transmitió que no estaban solos. Vamos a luchar, ella exclamó levantando el brazo, instando a los demás a seguir su ejemplo. Fue un acto de valentía casi heroico, y de inmediato los demás comenzaron a replicar su movimiento. Cada vez menos sombras y más luces emergían entre los pasajeros, creando una barricada de humanidad frente a la nueva oscuridad. De repente, una explosión de luz estalló entre ellos. Era un rayo de pureza en medio de la noche oscura, una energía que se sentía palpable. Los corazones comenzaban a latir con un nuevo ritmo, acompañando el eco del grito unificado, pero justo cuando todo parecía cambiar, la sombra más pequeña fue engullida por la oscuridad nuevamente, tomando una forma tan abrumadora que todos se quedaron sin aliento. La sombra parecía extenderse arremetiendo contra el grupo con una fuerza escalofriante. No, mantente firme. La voz del joven sonó como un tambor en el silencio. A pesar del temor que se extendía, sentía que un hilo de conexión se tejía entre ellos. Habían enfrentado a la sombra antes, juntos podían hacerlo de nuevo. Sin embargo, en el fondo de su mente una pregunta persistía: ¿qué de las sombras dentro de ellos? Con cada grito, con cada lágrima, sintieron como sus propias sombras emergían, asomándose entre la valentía y el miedo. La luz que habían generado logró ahuyentar la negrura, pero ¿qué pasaría cuando tuviesen que mirar ese horror de frente? La tensión en el aire era palpable. La oscuridad giraba, manifestándose en formas que desafiaban la lógica, comenzando a absorber las luces que ellos compartían. La sombra rió de manera burlona, sus ojos resplandecieron como dos brasas en un mar de incertidumbre. ¿Esto es todo lo que tienen? Sin más opciones, el joven registró la escena, la lucha, el sudor y el miedo se mezclaban. Pero había algo más, también un eco de esperanza. Podrían ser los ciclos de luz y sombra sus mayores enemigos o su salvación, y así, la pregunta quedó flotando en el aire. Con la sombra agazapada, esperando cualquier debilidad, ellos solo podían preguntarse: ¿serían capaces de abrazar su propia oscuridad para vencerla juntos, o caerían víctimas de sus propios miedos? La sombra se abalanzó sobre el grupo y el tiempo pareció detenerse. Cada pasajero sentía el frío helado que subía por su columna vertebral, como si un dragón de oscuridad estuviera listo para consumirlos. Las luces que habían logrado encender empezaron a titilar, vacilando en su lucha por mantener la esperanza. El joven cerró los ojos por un segundo, buscando en lo más profundo de su ser. Sabía que no podían dejarse vencer, pero la gran sombra representaba todo su miedo. ¿Qué esperas de nosotros?, gritó, su voz resonando contra las paredes del autobús. Muestra tu verdadero rostro. Fue en ese instante que la sombra cambió. Se desvaneció en una neblina oscura para luego formar una imagen más familiar, rostros de seres queridos, amigos, la familia que había dejado atrás. El joven se quedó helado al ver las caras deformadas por la confusión,
llenas de tristeza y reproche. Fue como si la oscuridad estuviera manipulando su dolor de una manera grotesca. No. Este no es el momento, gritó la mujer, arrojando su voz al caos. Desinteresado de las sombras que bailaban a su alrededor, sus ojos reflejaban una determinación ferviente. Nuestros recuerdos no nos definirán. Luchamos juntos. Su posición era una barrera de luz, y él no pudo evitar sentir que su valentía era contagiosa. Los otros pasajeros comenzaron a sacar fuerzas de sus propios recuerdos felices. Uno a uno se unieron a ella, se aferraron a la luz que aún les quedaba. La vida no se rinde, exclamó un hombre anciano, su voz quebrada pero poderosa. Al escuchar sus palabras, otros comenzaron a recordar momentos de amor, alegría y esperanza. La sombra vaciló, como si su propia fuerza estuviera siendo desafiada. Había algo en la unión, el amor compartido, que la hacía retroceder. Era un baile de luz y sombra, y cada emoción genuina de los pasajeros parecía ser una chispa que mantenía el fuego de la esperanza vivo. Pero en pequeñas dosis, las dudas aún surcaban la mente del joven. ¿Y si esto no es suficiente?, se preguntó en un susurro ahogado. Su pecho palpitaba con miedo, y la sombra se alimentaba de esa vulnerabilidad. En un instante de debilidad, sintió que la desesperación una vez más amenazaba con envolverlo. Basta, gritó sacando su voz del alma. No dejaremos que nuestras sombras nos controlen. Si tengo que enfrentar mis propios demonios, lo haré aquí y ahora. Juntos. Con esas palabras, la atmósfera brilló con una luz deslumbrante. Era como si cada pasajero, al unísono, hubiera decidido liberar su dolor. Un torrente de energía surgiendo de recuerdos hermosos estalló en el aire, inundando cada rincón del autobús. El joven sintió la luz atravesar su cuerpo, un calor reconfortante que reemplazaba el frío de su inseguridad. Pero antes de que pudieran celebrar su pequeño triunfo, la sombra, furiosa y temerosa, se alzó con una fuerza renovada. No podéis escapar de mí, bramó amenazante. Su voz era un eco de la desesperanza profunda que había plantado en cada uno de ellos. Se lanzó hacia adelante cada forma arrastrando consigo los temores no enfrentados de cada pasajero. Cuando el bullicio se calmó, todos se miraron, temerosos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó una joven temblando. No hay nada más que hacer que enfrentar lo que somos, respondió el anciano, su mirada profunda y sabia. La sombra crecerá con cada duda que alimentemos. Solo unidos podemos enfrentarlo. La sombra rugió alimentándose de su incertidumbre. Al fondo del autobús, algo brilló en el rincón. Un objeto relucía entre la negrura, un espejo. El joven, atrapado en la claridad de su revelación, lo levantó con manos temblorosas. Eso es. Solo de esta forma, exclamó, pero al sostenerlo frente a la sombra, la sorpresa abrumadora les ganó, podrían realmente ver su propio horror para derrotarlo. El espejo comenzó a vibrar, resonando con la energía del grupo, reflejando sus luchas y victorias. La sombra se revolvió, sorprendida por la luz que ahora irradiaba. Con cada nuevo reflejo de sus propias verdades, su forma se rompía, crepitando en él. Aire. Sin embargo, en la penumbra, un susurro emergió. A veces, enfrentarse a uno mismo es el mayor acto de valentía. El joven apretó los dientes. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, que la luz nunca sería suficiente sin la disposición de cada uno para observar su caos interior. Todos a la vez, gritó, y el autobús retumbó mientras los murmullos se transformaban en gritos de unión. El espejo fue levantado en el aire, preparado para desentrañar lo que cada uno ocultaba. Descubrirían que enfrentar sus sombras sería la clave de su salvación, o caerían en la trampa de su propia oscuridad. La lucha estaba solo empezando. La sombra aún danzaba alrededor del autobús, como un depredador acechando a su presa. La atmósfera era densa, el miedo pulsante se podía sentir en cada rincón del vehículo. Sin embargo, en medio del caos, una chispa de determinación comenzó a encender el ánimo de los pasajeros. El joven, con el espejo en la mano, miró a la mujer a su lado, y sus ojos se encontraron en un instante de complicidad. Esto es nuestro momento, murmuró con una fuerza renovada. La mujer asintió, y una oleada de valor comenzó a circular entre los demás. Todos juntos, miren sus propios miedos, gritó el anciano, llevando a los demás hacia la luz. Poco a poco cada uno comenzó a sostener el espejo o a crear una barrera de esperanza con sus manos levantadas. Podían sentir cómo la sombra comenzaba a temblar,
como si su propia oscuridad se retorcía ante la luz que empezaba a emanar de ellos. No tenemos miedo. No más, exclamó una joven, su voz resonando como el eco de un tambor de guerra. La fuerza de su convicción era contagiosa. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a gritar, a multiplicar sus voces en un unísono que resonaba con valentía, y la sombra retrocedía, desvaneciéndose poco a poco. Los reflejos en el espejo proyectaban imágenes de sus vidas, recuerdos que gritaban más fuerte que sus temores. Risas de familia, momentos de amor y amistad iluminaban el aire oscuro, y de repente, la negrura que los rodeaba se tornó más tenue. La sombra se desvanecía, y a cada instante perdía su poder. Es hora de enfrentar nuestras sombras, gritó el joven alzando el espejo aún más alto, mientras todos se unieron en un último grito unificado. Juntos. De pronto un estallido de luz llenó el espacio y la sombra, abrumada por el poder de su luz colectiva, se deshizo en un mar de partículas que se esfumaron en el aire. El autobús tembló, el motor rugió de nuevo a la vida, como un fénix resurgiendo entre las cenizas del miedo. El grupo, con sus corazones aún acelerados, se miró entre sí, y las sonrisas comenzaron a brotar en medio de la incertidumbre. Lo hicimos, lo logramos juntos, dijo la mujer con lágrimas de alivio brotando en sus ojos. El alivio era palpable y aunque todos sabían que el camino por delante todavía era incierto, habían enfrentado su mayor miedo y habían encontrado la fuerza en la unidad. El conductor, con el rostro iluminado por una mezcla de alegría y cansancio, miró por el retrovisor. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Siempre hay luz en la oscuridad si la buscamos juntos. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, la noche se tornaba menos amenazante. Las sombras de los árboles a su lado parecían menos intimidantes, y la luna brillaba con un nuevo fulgor. Esto es solo el comienzo, dijo el anciano. La vida a menudo nos presenta sombras, pero las luces que llevamos dentro son más fuertes de lo que imaginamos. Y mientras el horizonte se iluminaba con el amanecer, el grupo comprendió que lo que habían enfrentado no solo era un monstruo en la oscuridad, sino sus propios miedos que habían habitado en ellos. El autobús continuó su camino, llevando a estos valientes hacia un nuevo amanecer, un futuro donde ellos podrían ser la luz que disipa la oscuridad. Con sus corazones entrelazados, la historia de su lucha sería no solo un recuerdo, sino un legado de coraje y unidad que perpetuarían a través de sus vidas, y así, la sombra se desvaneció, pero la lección perduró. Ahora, es tu momento de unirte a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte historias como esta que transforman y emocionan. Dale like ahora mismo, porque tu apoyo activa nuestro contenido para que más personas puedan vivir estas experiencias. Deja en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final, queremos leer tu voz. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que deben conocer esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Este es el momento de ser parte de algo grande.